este nuevo programa de Palabra Historia, Voces Olvidadas, vamos a hacer referencia a que justamente un 18 de marzo, como el día de hoy, pero de 1871, se daba lo que es la insurrección, o podemos decir revuelta, conocida después como la Comuna de París. O sea, hace 150 años que se daba este primer gobierno obrero de París y de la historia que tuvo en sus manos los destinos de la ciudad capital de Francia hasta el 28 de mayo de 1871, cuando fueron aplastados violentamente por las fuerzas federales de Francia, ¿no? Durante 60 días, la Comuna de París, conocida mundialmente como uno de los primeros gobiernos obreros de la historia, tomó medidas que generalmente son consideradas revolucionarias. Entre ellas se puede destacar que se permitió por primera vez que los trabajadores puedan hacerse cargo de las fábricas cuando éstas eran abandonadas por sus dueños, lo que conocemos actualmente algo así como las cooperativas. También se permitió que las asambleas populares de los trabajadores y vecinos y obreros se puedan reunir en las iglesias, al mismo tiempo que se generó una laicidad de lo que es el Estado en la Comuna de París. Además de ello, se permitió la remisión de las deudas por alquileres, o sea, se quitaban, al mismo tiempo que se daba un desendeudamiento de los trabajadores. Otra medida importante fue que se crearon guarderías para que las obreras puedan dejar a sus hijos mientras estaban trabajando, ¿no? Esto lamentablemente duró 60 días y fueron brutalmente reprimidos y quitados del gobierno de París, pero quedando ello en la historia como lo que se conoce la Comuna de París. Así que esto ocurrió hace 150 años y en el día de hoy vamos a recordar ese hecho histórico en lo que es este nuevo programa de Palabra de Historia, Voces Olvidadas. Debemos destacar que anteriormente a lo que fue este levantamiento de la Comuna, se había dado una revuelta en París en 1848 que había juntado a los liberales, comerciantes y del proletariado, pero que la victoria había sido de los liberales y dejando de lado la revolución social que planteaba el proletariado. En este contexto, el 3 de marzo de 1871, una asamblea de los delegados de la Guardia Nacional eligió un comité ejecutivo provisional de 32 miembros que prometió defender la República. El mismo día ese gobierno de Thiers, quien era el que se hacía cargo allí en París, nombró comandante en jefe de la Guardia Nacional al general monárquico Luis Daurel de Paladins, que había apoyado militarmente el golpe de Estado de Napoleón III el 2 de diciembre de 1851, luego de lo que fue la Comuna de París de 1848. Ante lo que se interpretaba como una provocación, la prensa y el pueblo protestaron, y el Comité Central lo rechazó y lo ignoró. El 10 de marzo, la Asamblea Legislativa y el gobierno se trasladaron de Burdeos a Versalles, pero Thiers decidió residir en París. Las primeras medidas aprobadas por la nueva asamblea confirmaron las inquietudes de la población, recordándoles las medidas impopulares impulsadas por Thiers durante la Segunda República en 1848. El 10 de marzo suprime las moratorias sobre letras de pago, alquileres y deudas que han de pagarse casi inmediatamente, lo que aboca en París a 300.000 obreros, pequeños talleres y tiendas a la quiebra. Suprime el salario de los guardias nacionales, dejando a miles de familias sin recursos. El general Joseph Binoy, recién nombrado comandante en jefe del ejército en París, prohíbe 6 periódicos republicanos, de los que 4 tenían cada uno una tirada de más de 200.000 ejemplares, y manda a condenar a muerte en ausencia a Gustave Fleurens y a Auguste Blanqui por su participación en la revuelta de octubre de 1871. Al mismo tiempo que el Comité Central de la Guardia Nacional estaba adoptando una posición cada vez más radical y ganando firmemente autoridad, el gobierno no podía permitirle indefinidamente tener 400 cañones y ametralladoras a su disposición. Y así, como primer paso, al alba del 18 de marzo, Thiers ordenó a sus tropas tomar los cañones almacenados en los altos de Montmartre, Belleville y en el parque de Deux Buttes, Chaumont. En Belleville y en Montmartre, los residentes avisados a toque de campana se precipitaron para interponerse. Mujeres a la cabeza, en vez de seguir las instrucciones, los soldados fraternizaron con la Guardia Nacional y la población. En Montmartre, cuando su general Claude Martin Lecomte les ordenó disparar a una muchedumbre desarmada, le apearon de su caballo, o sea, lo tiraron al piso. En contra de la opinión de los miembros del comité del distrito, fue fusilado en el mismo barrio junto con el general Clemence Thomas, un antiguo comandante de la Guardia Nacional, responsable de la represión durante la rebelión popular en junio de 1848. El 18 de marzo marca oficialmente entonces el inicio del gobierno de la Comuna. Otras unidades armadas se unieron a la rebelión, que se esparció tan rápidamente que el jefe del ejecutivo, Thiers, ordenó la evacuación inmediata de París de las fuerzas regulares que aún le seguían siendo leales.
tales como la policía y los empleados de todas las administraciones públicas. Él mismo huyó, a la cabeza de sus hombres, a Versalles. Según Thiers, 100.000 parisinos abandonaban la capital. En los días siguientes, la mayoría de los habitantes de los barrios residenciales del oeste de París, tradicionalmente conservadores, se refugiaron en Versalles. El Comité Central de la Guardia Nacional era ahora el único gobierno efectivo en París. Casi inmediatamente renunció a su autoridad y organizó elecciones para una comuna, propuestas para el 26 de marzo. La Comuna de París fue constituida el 28 de marzo. Los 92 miembros del Consejo Comunal, como se llamó, incluían obreros, artesanos, pequeños comerciantes, profesionales, tales como médicos y periodistas, y un gran número de políticos. Abarcaban todas las tendencias republicanas, desde republicanos reformistas y moderados, hasta socialistas, anarquistas, freudianos, blanquistas e independientes, como también así con jacobinos que tendían a mirar nostálgicamente la Revolución Francesa. El socialista Auguste Blanqui fue elegido presidente del Consejo, pero esto ocurrió en ausencia ya que había sido arrestado el 17 de marzo y estuvo retenido en una prisión secreta durante la vida que tuvo la comuna. A pesar de las diferencias internas, el Consejo tuvo un buen comienzo al mantener los servicios públicos esenciales para una ciudad de 2 millones de habitantes. También fue capaz de alcanzar un consenso sobre ciertas políticas que tendían hacia una democracia social progresista, más que una revolución social. Debido a la falta de tiempo, la comuna pudo solamente reunirse menos de 60 días en total, solo unos pocos decretos fueron implementados. Estos incluían remisión de las rentas, que habían sido aumentadas considerablemente por caseros, hasta que se terminase el asedio, la abolición del trabajo nocturno en los cientos de panaderías de París, la abolición de la guillotina, la concesión de pensiones para las viudas de los miembros de la Guardia Nacional muertos en servicio, así también como para sus hijos, la devolución gratuita de todas las herramientas de los trabajadores a través de las casas de empeños estatales, se propusieron las obligaciones de deuda y se abolieron los intereses en las deudas, y alejándose de los estrictos principios reformistas, el derecho de los empleados a tomar el control de una empresa si fuese abandonada por sus dueños. El Consejo terminó con el aislamiento y reemplazó el ejército convencional con una Guardia Nacional de todos los ciudadanos que podían portar armas. La legislación propuesta separaba a la Iglesia del Estado, hacía que todas las propiedades de la Iglesia pasaran a ser propiedad estatal y excluía la religión de las escuelas. Se le permitió a las iglesias seguir con su actividad religiosa solo si mantenían sus puertas abiertas al público por la tarde para que se realizasen reuniones políticas. Esto hizo de las iglesias el principal centro político participativo de la comuna. Otra legislación proyectada trataba de reformas educativas que permitirían que la educación y la práctica técnica fueran disponibles para todo el mundo. La comuna adoptó durante su breve existencia el anteriormente descartado calendario de la Primera República Francesa, así como la bandera roja en vez de la tricolor. La carga de trabajo fue facilitada por varios factores, aunque se esperaba de los miembros del Consejo que realizasen algunas funciones ejecutivas aparte de las legislativas. Las numerosas organizaciones ad hoc establecidas durante el asedio en los barrios quartiers para satisfacer las necesidades sociales, como las cantinas, estaciones de primeros auxilios, etc., continuaron creciendo y cooperando con la comuna. Al mismo tiempo, estas asambleas locales perseguían sus propias metas, normalmente bajo la dirección de trabajadores locales. A pesar del reformismo formal del Consejo de la Comuna en su conjunto, la actuación comunal era mucho más revolucionaria. Las tendencias revolucionarias predominantes incluían anarquistas, blanquistas, jacobinos e independientes. En el tercer arrondamiento, como se llama, por ejemplo, se proporcionó material escolar gratuitamente. 3 escuelas se transformaron en entidades laicas y se estableció un orfanato. En la 20ª reunión se proporcionó a los escolares ropa y comida gratuita. Existieron muchos casos más de este tipo, pero un ingrediente vital en el relativo éxito de la comuna en su etapa fue la iniciativa mostrada por trabajadores sencillos en el dominio público, que se les arreglaron para tomar las responsabilidades de los administradores y especialistas que habían sido evacuados por Thiers. La comuna fue asaltada desde el 2 de abril por las fuerzas del gobierno del ejército de Versalles, y la ciudad fue bombardeada de manera constante. La ventaja del gobierno era tal que desde mediados de abril negaron la posibilidad de negociaciones. La zona exterior de Courbevoie fue capturada a las afueras de París, y un intento tardío de las fuerzas de la comuna para marchar sobre Versalles fracasó ignominiosamente. La defensa y la supervivencia se transformaron en las principales consideraciones. Las mujeres de la clase trabajadora de París formaban parte de la Guardia Nacional e incluso formaron su propio batallón, con el que más tarde pelearon por defender el Palacio Blanche, pieza fundamental para Montmartre.
Una gran ayuda también vino de las comunas extranjeras y de todos aquellos extranjeros de refugiados y exiliados políticos en París. Uno de ellos, el polaco exoficial y nacionalista Jaroslaw Dąbrowski, se convirtió en general destacado de la comuna. El concilio estaba influenciado por el internacionalismo, por lo que la columna Bendbol, que celebraba las victorias de Napoleón I y era considerada por la columna como un monumento al chauvinismo, fue derribada. El extranjero había reuniones y mensajes de buena voluntad enviados por sindicatos y organizaciones sociales, incluyendo algunos que venían desde Alemania. Pero las esperanzas de obtener ayuda concreta de otras ciudades de Francia fueron pronto abandonadas. Thiers y sus ministros en Versalles se las arreglaron para evitar que saliera de París casi toda la información. Y en los sectores provinciales y rurales de Francia había siempre existido una actitud escéptica hacia las actividades de la metrópolis. Mientras la situación se deterioraba, una sección del concilio ganó una votación para crear un comité de salvación pública, modelado a imagen del órgano jacobino del mismo nombre, formado en 1792, luego de la Revolución Francesa. Sus poderes eran extensos, pero ya casi había pasado la hora en la que una autoridad central fuerte podía haber ayudado. El 21 de mayo fue forzada una puerta en la puerta occidental de las murallas de París y comenzó la reconquista de la ciudad por parte de las tropas de Versalles, primero ocupando los prósperos distritos occidentales, donde fueron bien recibidos por los vecinos que no habían dejado París tras el armisticio. Las fuerzas leales locales, que habían sido una característica positiva de la comuna, se convirtieron en una cierta desventaja. En lugar de una defensa planeada globalmente, cada barrio luchó por su supervivencia y fue derrotado cuando llegó su turno. Las redes de calles estrechas que hicieron inexpugnables distritos enteros en revoluciones anteriores habían sido en gran parte reemplazadas con anchos bulevares. Los de Versalles disfrutaban de un mando central y disponieron de artillería moderna. El 23 de mayo, después de tener poco éxito en la lucha contra el ejército del gobierno francés, miembros de la comuna empezaron a tomar venganza incendiando edificios públicos que simbolizaban al gobierno. Los hombres liderados por Paul Brunel, uno de los primeros líderes de la comuna, tomaron bidones de petróleo y prendieron fuego a los edificios cerca de la Rue Royale y de la Rue de Frauen Saint-Honoré. Siguiendo el ejemplo programado por Brunel, otros comuneros incendiaron docenas de inmuebles en la calle Saint-Florentin y otras calles aledañas. El Palacio de Tullerías, que había sido la residencia de la mayoría de los monarcas de Francia desde Enrique IV hasta Napoleón III, fue defendido por un destacamento de unos 300 soldados de la Guardia Nacional, con 30 cañones dispuestos en el jardín. Habían sido partícipes en un duelo de artillería contra el ejército gubernamental. Alrededor de las 7 de la tarde, el comandante del destacamento de la comuna, Jules Bergeret, dio orden de quemar el palacio. Desgraciadamente, esta experiencia que había llegado a su máximo auge cuando había obtenido las grandes victorias, terminó con que hayan sido derrotados por la que son las fuerzas federales de Francia, y ya para el 28 de mayo solo quedaron unos pocos focos de resistencia, los más notables de los más pobres distritos, como por ejemplo del este de Belleville y Mony-Molimant. Durante este asalto, las tropas del gobierno fueron responsables de la matanza de miles de ciudadanos desarmados. Se dispararon a los prisioneros que estaban fuera de control y convirtieron las ejecuciones múltiples en algo común. A las 4 de la tarde del día siguiente, la última barricada había caído, defendida ya por un solo hombre, en la Rue Rompenoux de Belleville, y el mariscal MacMahon lanzó una proclama: a los habitantes de París, el ejército francés ha venido a salvarlos. París está liberada. A las 4 en punto, nuestros soldados tomaron la posición insurgente. Hoy se ha acabado la lucha. El orden, el trabajo y la seguridad volverán a nacer. De esta manera terminaba y caía esta experiencia social y uno de los primeros gobiernos de obreros que se dio en el mundo y que fue allí en París y que duró 60 días, desde iniciado un 18 de marzo de 1871, justamente hoy, 18 de marzo, hace 150 años. El programa del día de hoy fue dedicado a esos hombres y mujeres que buscaron tener igualdad en aquellos tiempos en París y que dieron esas reformas que nombramos, que son verdaderamente beneficiosas para los más necesitados y para el pueblo trabajador. Así que este ha sido el programa de Palabra de Historia, Voces Olvidadas, en referencia a la comuna, el primer gobierno del pueblo.